Un millonario arrogante con solo 2 semanas de vida ve a su exprometida esperando el autobús con gemelos que son idénticos a él. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Las luces fluorescentes en el consultorio del Dr. Harrison zumbaban como avispas furiosas mientras Marcus Wellington miraba las resonancias magnéticas que iluminaban la pared, imágenes en blanco y negro que deletreaban su sentencia de muerte con precisión clínica. De 6 a 8 semanas, repitió el Dr. Harrison, su voz distante y hueca. Lo siento, Marcus, el glioblastoma es agresivo. Podemos discutir opciones de cuidados paliativos, pero... Marcus había dejado de escuchar. Las palabras cáncer cerebral terminal resonaban en su cráneo mientras salía tropezando del consultorio, sus zapatos de diseñador resonando contra los pulidos pisos del hospital como una cuenta regresiva. A los 39 años, Marcus Wellington era dueño de la mitad del horizonte de Manhattan. Su imperio inmobiliario lo había hecho inmensamente rico, pero el dinero no podía comprarle más tiempo. La ironía no se le escapaba. Un hombre que construía hogares para otros nunca vería su 40º cumpleaños. Sus manos temblaban mientras agarraba el volante de su Bentley, navegando en un estado de aturdimiento por el tráfico vespertino de Brooklyn. La ciudad se desdibujaba a su paso como una acuarela dejada bajo la lluvia. Debería llamar a su asistente, cancelar reuniones, arreglar sus asuntos. En cambio, condujo sin rumbo, su mente luchando por procesar lo imposible. Fue entonces cuando los vio. Parados en la estación de metro de Atlantic Avenue, una mujer con cabello castaño rojizo sostenía las manos de 2 niños idénticos. Algo en su postura, la forma en que inclinaban la cabeza, le cortó la respiración. Marcus se detuvo bruscamente, ignorando los bocinazos de los autos detrás de él, con los ojos fijos en los niños, gemelos, de unos 6 años, con cabello oscuro y unos familiares ojos marrones. Sus ojos. La mujer se giró ligeramente y su mundo se hizo añicos por completo. Sara. Pero más mayor, vistiendo ropa sencilla en lugar de vestidos de diseñador, su cabello más corto de lo que recordaba. Y el nombre en su gafete de trabajo decía Sarah Connor, no Sarah Michei, la mujer a la que había humillado públicamente hacía 7 años. Cuando el tren del metro se acercó, uno de los niños miró directamente a Marcus a través de la ventanilla del vagón. La mirada inocente del niño lo atravesó como un rayo, y Marcus supo con absoluta certeza, eran sus hijos. Los hijos que nunca supo que existían. Marcus abandonó su Bentley en la acera y corrió hacia el andén del metro, con el corazón martilleando contra sus costillas. La multitud de la tarde lo empujaba mientras se abría paso, desesperado por no perderlos de vista. «Sara», gritó, con la voz quebrada. Ella se congeló, apretando protectoramente las manos de los niños. Cuando se dio la vuelta, su rostro se había vuelto pálido como la nieve invernal. Los niños miraron a su madre con confusión, y luego al extraño bien vestido que se les acercaba. «Se equivoca», dijo Sara rápidamente, acercando más a los niños. «Mi nombre es Sarah Connor. No lo conozco». Pero Marcus podía ver la verdad en sus ojos aterrorizados. De cerca, el parecido era innegable. El niño de la izquierda tenía su barbilla obstinada, mientras que el otro compartía sus cejas pobladas. Eran miniaturas perfectas de los rasgos de la familia Wellington. «No me mientas, Sara», dijo Marcus, acercándose a pesar del evidente miedo de ella. Un dolor agudo le atravesó el cráneo, haciéndole hacer una mueca. «Esos son mis hijos». «Mami, ¿quién es este hombre?», susurró el niño más pequeño, escondiéndose detrás de las piernas de Sara. «Nadie importante, Michael», respondió ella con firmeza, y luego miró a Marcus con un desafío ardiente en sus ojos verdes. «Necesita dejarnos en paz, ahora». «No voy a ninguna parte», insistió Marcus, aunque otra oleada de dolor lo hizo apoyarse en un pilar cercano. «¿Qué edad tienen, Sara?» «Eso no significa nada», lo interrumpió bruscamente. «Dejaste tus sentimientos sobre mí perfectamente claros hace 7 años. Estos niños no te conocen y no necesitan conocerte». El gemelo más valiente, James, supuso Marcus, dio un paso adelante, estudiando a Marcus con una intensidad curiosa. «¿Está enfermo, señor? Se ve pálido».
Marcus se arrodilló lentamente, luchando contra el mareo que amenazaba con abrumarlo. Estoy bien, hijo. ¿Cuál es tu nombre? No respondas a eso, ordenó Sara, y luego se dirigió a Marcus con hielo en la voz. Si te acercas a mis hijos de nuevo, llamaré a la policía. Tienen una figura paterna que realmente se preocupa por ellos. El tren del metro rugió al entrar en la estación, ahogando la respuesta de Marcus mientras Sara apresuraba a los niños hacia las puertas. James miró hacia atrás una vez más, sus ojos inocentes llenos de preguntas que atravesaron el corazón moribundo de Marcus. Esa noche, Marcus se sentó en su penthouse con vista a Central Park, su whisky intacto reflejando las luces de la ciudad. El dolor en su cabeza se había intensificado, pero no era nada comparado con la agonía en su pecho. Esos niños, James y Michael, eran de su carne y sangre, y se había perdido 6 años de sus vidas. Su mente regresó a esa terrible noche de hacía 7 años, el recuerdo tan afilado como un cristal roto. El Metropolitan Club había sido decorado con rosas blancas y luces doradas para su fiesta de compromiso. 200 miembros de la élite de Nueva York se mezclaban en el gran salón de baile, celebrando lo que las páginas de sociedad llamaban la fusión del siglo. Sara se veía radiante con su vestido esmeralda, su mano descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. Le había hablado del embarazo solo unas horas antes de la fiesta. 8 semanas, había susurrado con lágrimas de alegría en los ojos. Pero entonces, el socio de Marcus, Richard, lo había llevado aparte con noticias devastadoras. El trato de Hendrix, su mayor adquisición, se había caído porque alguien había filtrado su oferta. La investigación de Richard apuntaba al acceso de Sara a la computadora de Marcus. «Te ha estado utilizando, Marcus», había dicho Richard. La clásica jugada de una cazafortunas. Quedar embarazada, asegurar la fortuna. La duda había envenenado la mente de Marcus como veneno. Cuando Sara se le acercó con champán, radiante de felicidad, algo oscuro brotó de su pecho. «Damas y caballeros», había anunciado Marcus, su voz resonando en el silencioso salón. «Me temo que ha habido un error. Este compromiso se cancela». El rostro de Sara se había desmoronado en tiempo real. «Marcus, ¿qué estás?» «No seré manipulado por una cazafortunas calculadora», declaró, sus palabras resonando en las paredes de mármol. «Alguien que me seduciría por mi dinero y luego sabotearía mi negocio». Los jadeos y susurros habían llenado el aire como un enjambre de langostas. Sara se había quedado congelada, su mano todavía protectora sobre su vientre, las lágrimas corriendo por su rostro mientras 200 testigos observaban cómo su mundo se derrumbaba. 3 días después, Richard confesó, un empleado celoso había filtrado la información. Pero para entonces, Sara había desaparecido, junto con el hijo que había perdido por el trauma. El vaso de whisky de Marcus se deslizó de sus dedos temblorosos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Había destruido a la mujer que amaba y matado a su propio hijo con su crueldad. Ahora, con la muerte corriendo hacia él, había descubierto que 2 niños habían sobrevivido de alguna manera a su devastador error. Durante 3 días, Marcus rondó la estación de metro como un fantasma, esperando. Los dolores de cabeza empeoraban, acompañados de momentos en los que su visión se nublaba y sus manos temblaban incontrolablemente. Pero no podía rendirse. No ahora que había encontrado a sus hijos. El jueves por la noche, Sara salió de la estación con los niños, con la mandíbula apretada por la determinación cuando lo vio. «Esto es acoso», dijo fríamente, posicionándose entre Marcus y los niños. «5 minutos», suplicó Marcus, su voz apenas un susurro. «Solo déjame hablar con ellos por 5 minutos». James se asomó por detrás de su madre con ojos curiosos, mientras que Michael se aferraba más fuerte a su mano, su pequeño rostro marcado por la ansiedad. «Por favor, mami», susurró James. Parecía triste. La resolución de Sara vaciló por un momento, y luego se endureció de nuevo. «Bien, 5 minutos. Pero me quedo aquí mismo, y si alguno de mis hijos se siente incómodo, te vas de inmediato». Marcus se arrodilló con cuidado, luchando contra una oleada de mareo. «Hola, chicos. Soy Marcus. Yo conocí a su mamá hace mucho tiempo. Eres el hombre que hizo llorar a mami»,
preguntó Michael de repente, su voz apenas audible. La pregunta inocente golpeó a Marcus como un golpe físico. Miró a Sarah, cuyos ojos estaban llenos de un dolor antiguo. Sí, admitió Marcus en voz baja. Lastimé mucho a su mami, y lo siento mucho. James dio un paso adelante, protector. Entonces, ¿por qué deberíamos hablar contigo? Mami dice que las personas que lastiman a otras no son buenas personas. Porque a veces, dijo Marcus, luchando por encontrar palabras que un niño de 6 años pudiera entender, las personas cometen errores terribles. Y a veces pasan el resto de sus vidas tratando de enmendar esos errores. Michael negó con la cabeza violentamente. No necesitamos un papá. Tenemos a mami y ella nos cuida. Se acabó el tiempo, anunció Sarah, notando la tez pálida de Marcus y la forma en que se agarraba al banco para apoyarse. Chicos, digan adiós. Adiós, dijo James cortésmente, pero Michael solo miró al suelo. Mientras se alejaban, Marcus gritó desesperadamente, «Solo quiero conocerlos, por favor». Sarah se volvió, su expresión suavizándose ligeramente ante su obvia desesperación. Visitas supervisadas solamente. 1 hora, 2 veces por semana. En Riverside Park, cerca del patio de juegos. Y luego su voz se volvió severa. Y Marcus, ve a un médico. Te ves terrible. Marcus los vio desaparecer entre la multitud, la esperanza y la desesperación luchando en su pecho. Tenía permiso para ver a sus hijos, pero el tiempo se le escapaba más rápido que la arena entre los dedos. Marcus contrató a un investigador privado a las pocas horas de esa primera visita supervisada. La carpeta de Manila que llegó 3 días después contenía revelaciones que hacían que su diagnóstico terminal pareciera un inconveniente menor. Sarah Connor, legalmente cambiada de Sarah Mitchell, tenía 3 trabajos, por las mañanas en el Hospital Metodista de Brooklyn como técnica de radiología, por las tardes limpiando oficinas en el centro y los fines de semana en un restaurante local. Sus ingresos mensuales apenas cubrían el alquiler de su estrecho apartamento de 2 habitaciones en un barrio donde las sirenas sonaban durante la noche. Pero el descubrimiento más devastador vino en un informe escolar escondido en lo profundo del archivo. Michael tenía dislexia severa. La terapia recomendada costaba $300 por semana, dinero que Sarah simplemente no tenía. El niño se estaba quedando cada vez más atrás, su confianza desmoronándose con cada intento fallido de lectura. Marcus estudió la foto escolar de Michael, viendo sus propias luchas infantiles reflejadas en esos ojos marrones confundidos. Él había superado sus dificultades de aprendizaje con tutores caros y programas especializados, su hijo no tenía tal lujo. La revelación final llegó cuando lo siguió al parque para su segunda visita supervisada. Llegó temprano, escondiéndose detrás de un árbol para observarlos de forma natural. «Cuéntanos sobre papá otra vez», le decía James a Sarah mientras se sentaban en un banco. La voz de Sarah era suave pero triste. Su padre era un buen hombre que se enfermó mucho cuando ustedes eran bebés. Se fue al cielo antes de que pudieran conocerlo. Marcus agarró la corteza del árbol hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Les había dicho que estaba muerto. En sus mentes inocentes, estaban conociendo a un extraño, no a su padre. ¿Crees que papá puede vernos desde el cielo?, preguntó Michael, luchando por pronunciar las palabras correctamente. Estoy segura de que puede, cariño. Y sé que los ama mucho a ambos. La ironía era sofocante. Marcus se estaba muriendo, pero en la mente de sus hijos, había estado muerto durante 6 años. Observó a Michael luchar para leer un libro de imágenes, viendo la frustración y la vergüenza nublar el rostro del niño cuando tropezaba con palabras simples. Cuando Sarah lo vio y lo saludó con la mano, Marcus se dio cuenta de la magnitud de su tarea. No solo necesitaba ganarse el corazón de sus hijos, necesitaba resucitar de entre los muertos. Y tenía que hacerlo mientras su propio cuerpo lo traicionaba, una sinapsis fallida a la vez. El dolor de cabeza que lo golpeó mientras caminaba hacia su familia fue tan intenso que casi se derrumba. Marcus se estabilizó contra un banco del parque, forzando una sonrisa mientras Sarah lo observaba con creciente preocupación. El dolor de cabeza se sentía como metal fundido detrás de sus ojos, pero no podía dejar que sus hijos vieran su debilidad. Todavía no.
¿Estás bien?, preguntó Sara en voz baja, mientras los niños jugaban en los columpios cercanos. Solo cansado, mintió Marcus, sentándose pesadamente. Un largo día en la oficina. Durante las siguientes semanas, sus reuniones quincenales se convirtieron en una delicada danza de pequeños progresos y dolorosos contratiempos. Marcus aprendió a planificar actividades en torno a sus crecientes limitaciones, no más recorridos a pie ni juegos físicos. En su lugar, traía libros para colorear, rompecabezas sencillos y libros de imágenes que Michael podía manejar sin frustración. James fue el primero en ceder. Durante su cuarta reunión, se acercó al banco de Marcus con una curiosidad cautelosa. ¿Por qué siempre te sientas tanto?, preguntó el niño con la franqueza típica de un niño de 6 años. Estos viejos huesos se cansan fácilmente, respondió Marcus, agradecido por una excusa que no era del todo falsa. No eres tan viejo, observó James, y luego sorprendió a Marcus sentándose a su lado. El papá de mi amigo Tommy es mayor que tú y juega al fútbol con nosotros. El pecho de Marcus se oprimió. Quizás podríamos leer un cuento en su lugar. Mientras tanto, Michael se mantuvo firmemente distante, a menudo escondiéndose detrás de Sara o negándose a hablar directamente con Marcus. Su ansiedad parecía aumentar cada vez que Marcus se movía demasiado rápido o cuando su coordinación fallaba, lo que sucedía con más frecuencia. Es muy sensible, explicó Sara una tarde, mientras Marcus luchaba por abrir un cartón de jugo con manos temblorosas. Los cambios lo alteran. La gente nueva, especialmente. Entiendo, dijo Marcus, aunque le dolía el corazón ver a Michael retirarse al otro lado del patio de recreo cada vez que se acercaba. Para la sexta semana, James había comenzado a llamarlo señor Marcus y ocasionalmente compartía chismes del patio de recreo o le mostraba dibujos de la escuela. Pero Michael continuaba observando desde lejos, sus ojos oscuros llenos del mismo cansancio que atormentaba el rostro de Sara. Marcus sabía que el tiempo se estaba agotando. Los problemas de coordinación se estaban volviendo imposibles de ocultar, y ayer, había olvidado el nombre de James en medio de una conversación. Pronto, incluso estas preciosas horas robadas estarían más allá de su alcance fallido. 3 semanas después, Sara llamó a Marcus con pánico en la voz. Michael está teniendo problemas en la escuela. Hay una reunión de emergencia con su maestra. ¿Puedes? ¿Vendrías? Podría necesitar todo el apoyo que pueda conseguir. Marcus se encontró en el estrecho salón de clases de la PS 321, sentado junto a Sara en sillas de plástico de tamaño infantil. Su visión seguía nublándose y tuvo que agarrar el pequeño escritorio para mantenerse enfocado mientras la señora Rodríguez explicaba la situación. Michael tuvo un colapso total durante la hora de lectura, dijo la maestra suavemente. Lanzó su libro al otro lado de la habitación y se escondió debajo de su escritorio, llorando. Seguía diciendo que era demasiado estúpido y que todos se reían de él. A través de la ventana del aula, Marcus podía ver a Michael sentado solo en la oficina del director, sus pequeños hombros temblando con sollozos silenciosos. La vista le oprimió el pecho con un dolor que no tenía nada que ver con su tumor. ¿Dónde está ahora?, preguntó Marcus, luchando por ponerse de pie. Sara notó cómo se agarraba a la silla para apoyarse, frunciendo el ceño con preocupación. El consejero está con él, pero no quiere hablar con nadie, respondió la señora Rodríguez. Sin pensar, Marcus caminó hacia la oficina, con su andar ligeramente inestable. Sara lo siguió de cerca, lista para atraparlo si tropezaba. A través de la puerta de cristal, podían ver a Michael acurrucado en una bola en un sillón puff, las lágrimas corriendo por su rostro. Marcus llamó suavemente y entró. «Hola, campeón». Michael levantó la vista, sorprendido de verlo. «Señor Marcus, ¿por qué está aquí?» «Porque a veces», dijo Marcus, sentándose con cuidado en el suelo junto al sillón, «las personas que se preocupan por los demás aparecen cuando las cosas se ponen difíciles». «No sé leer bien», susurró Michael, con la voz quebrada. «Todos los otros niños piensan que soy tonto». El corazón de Marcus se hizo añicos. ¿Sabes qué? Yo tampoco leía bien cuando tenía tu edad. Las letras solían bailar en la página como si me estuvieran jugando una mala pasada. Los ojos de Michael se abrieron de par en par.
¿De verdad? ¿De verdad? Pero, ¿sabes qué aprendí? Ser diferente no es lo mismo que ser tonto. Tu cerebro simplemente funciona de una manera especial. Por primera vez desde que Marcus lo había conocido, Michael se acercó un poco más. ¿Los niños también se reían de ti? A veces. Pero tuve ayuda, y tú también la tendrás. Cuando Michael finalmente permitió que Marcus lo abrazara mientras lloraba, Sara observó desde la puerta con lágrimas en los ojos y una creciente alarma por la obvia confusión de Marcus sobre qué pasillo llevaba de regreso al estacionamiento. El viaje a casa desde la escuela de Michael fue tenso. Sara se sentó en el asiento del pasajero del Bentley de Marcus, su ojo entrenado catalogando cada síntoma que había estado notando inconscientemente durante semanas. «Detente», dijo de repente, mientras Marcus luchaba por recordar qué salida llevaba a Brooklyn. «Estoy bien», insistió Marcus, aunque el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco del otoño. «Marcus, trabajo en radiología. Veo resonancias magnéticas todos los días». Su voz era clínica ahora, despojada de emoción. Los dolores de cabeza, los problemas de coordinación, los lapsos de memoria, la forma en que te agarras a las cosas para mantener el equilibrio, estos no son síntomas de estrés. Las manos de Marcus se apretaron en el volante. «Estás exagerando. Detén el auto, ahora». Se detuvo en una gasolinera, sus movimientos bruscos e inciertos. Sara se volvió para mirarlo de frente, sus ojos verdes afilados con evaluación profesional. Cefalea persistente, disfunción de la coordinación motora, confusión episódica, recitó en terminología médica. ¿Cuánto tiempo llevas experimentando síntomas neurológicos? Sara, por favor. ¿Cuánto tiempo? Su voz cortó su protesta como un bisturí. Marcus cerró los ojos, derrotado. Unos meses. Quizás más. Dios santo. La fachada clínica de Sara se resquebrajó ligeramente. Has estado cerca de mis hijos con una condición neurológica no diagnosticada. ¿Y si hubieras tenido una convulsión? ¿Y si te hubieras desplomado mientras sostenías a Michael? No es tan grave. El entrenamiento de Sara se activó por completo. Deterioro neurológico de inicio gradual en un hombre de 39 años apunta a varias posibilidades, ninguna de ellas buena. Tumor, enfermedad degenerativa, condición autoinmune. Susurró Marcus. Verás a un neurólogo en 48 horas, declaró Sara, su voz sin admitir discusión. Te harás un chequeo completo, resonancia magnética, análisis de sangre, todo. Y hasta que lo hagas, no te acercarás a James y Michael. ¿No puedes apartarlos de mí? Mírame. Los ojos de Sara ardían con furia protectora. No dejaré que traumatices a mis hijos derrumbándote frente a ellos. Hazte las pruebas, Marcus. Averigua qué está mal. Luego hablaremos. Mientras salía furiosa del auto, llamando a un taxi desde su teléfono, Marcus se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando más rápido de lo que había anticipado. Los instintos médicos de Sara eventualmente la llevarían a la verdad. La pregunta era, ¿le dejaría ver a sus hijos una vez que supiera que se estaba muriendo? 2 días después, Marcus estaba sentado en el mismo consultorio del neurólogo donde su mundo se había derrumbado por primera vez, observando a Sara estudiar sus resonancias magnéticas con la intensidad de un detective examinando la escena de un crimen. El Dr. Harrison había accedido a regañadientes a incluirla en la consulta, dada su formación médica y su relación con el paciente. Las imágenes brillaban en el negatoscopio como estrellas malévolas. El rostro de Sara pasó por un espectro de emociones, curiosidad profesional, alarma creciente, finalmente, comprensión devastadora. Glioblastoma multiforme, susurró, trazando los bordes irregulares del tumor con el dedo. Estadio 4. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe? El Dr. Harrison miró a Marcus, que estaba sentado desplomado en su silla como un condenado. 6 semanas. 6 semanas. Sara se dio la vuelta, con los ojos ardiendo de furia. Sabías que te estabas muriendo durante 6 semanas y no me lo dijiste. Sara, por favor. Por favor, nada. Su voz restalló como un látigo.
He estado dejando que pases tiempo con mis hijos mientras me mentías a la cara sobre tener un cáncer cerebral terminal. Marcus intentó ponerse de pie, pero su coordinación lo traicionó y casi se cae de nuevo en la silla. Solo quería tiempo con ellos. Necesitabas manipularme. La compostura profesional de Sarah se hizo añicos por completo. Pronóstico de 6 a 8 semanas. Eso significa que te quedan quizás 2 semanas. ¿No es así, Dr. Harrison? El neurólogo asintió sombríamente. El tumor ha crecido significativamente desde el diagnóstico inicial. Ahora estamos hablando de días o semanas. Sarah se presionó las sienes con las manos, caminando por el pequeño consultorio como un animal enjaulado. Esto es una locura. Esto es absolutamente una locura. Dejaste que pensara que solo estabas estresado o sobrecargado de trabajo mientras tu cerebro se estaba muriendo literalmente. Tenía terror de que me alejaras por completo, admitió Marcus, su voz apenas audible. Ya he perdido 7 años con ellos. No podía perder el poco tiempo que me quedaba. Sarah dejó de caminar, con el pecho agitado por la emoción. Durante un largo momento, miró al hombre que una vez había destruido su vida y ahora se estaba muriendo frente a sus ojos. Si quieres el tiempo que te quede con James y Michael, dijo finalmente, su voz mortalmente tranquila, nunca más me mentirás. Sobre nada. Yo decido cómo manejamos esto con los niños. Yo decido cuándo se lo decimos. Y yo decido cuánto tiempo tienes. ¿Entendido? Marcus asintió desesperadamente. Entendido. Y Marcus, los ojos verdes de Sarah estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Lamento que te estés muriendo. Pero no dejaré que destruyas a mis hijos de la manera en que me destruiste a mí. Las nuevas reglas de Sarah eran tan estrictas como el protocolo militar. Las visitas se redujeron a 1 hora, 2 veces por semana, siempre en su apartamento, donde Marcus podía descansar si era necesario. No más reuniones en el parque, su equilibrio se había vuelto demasiado inestable. Chicos, anunció Sarah en su primera visita supervisada en interiores, Marcus va a pasar un rato tranquilo con ustedes. Se ha estado sintiendo enfermo últimamente, así que necesitamos mantener las actividades en calma. James, ahora a 8 semanas de conocer a Marcus, había desarrollado un instinto protector. ¿Vas a estar bien, Marcus papá?, preguntó, el título híbrido escapándosele naturalmente. El corazón de Marcus casi se detuvo. «Marcus papá, ¿está bien?», preguntó James, inseguro. «No eres como un papá normal, pero tampoco eres solo Marcus». «Es perfecto», susurró Marcus, con la voz embargada por la emoción. Michael permaneció acurrucado en un rincón con sus libros de imágenes, lanzando miradas pero manteniendo la distancia. La ansiedad del niño parecía aumentar cada vez que Marcus se movía demasiado lento o se detenía a mitad de la frase, lo que sucedía con más frecuencia. Marcus había adaptado sus actividades a sus limitaciones. Los juegos de mesa reemplazaron el juego físico, leer juntos reemplazó los paseos. Había instalado una pequeña cámara de vídeo en la esquina, con el permiso de Sarah después de que le explicara su propósito. «James, ¿puedes mirar a la cámara un minuto?», preguntó Marcus durante su tercera visita. «¿Por qué?». «Quiero grabar algunos mensajes para ustedes. Para cuando sean mayores. Como cuando se gradúen de la secundaria, o se casen, o tengan sus propios hijos». James frunció el ceño con lógica de 6 años. «¿No puedes decírmelo entonces?». Sarah intervino suavemente. «Marcus quiere asegurarse de que sus palabras se guarden para siempre, cariño». Entre visitas, Marcus dedicaba la energía que le quedaba a escribir cartas detalladas para cada niño, instrucciones para James sobre ser un hermano mayor, ánimo para Michael sobre sus dificultades de lectura, historias sobre la historia de la familia Wellington que nunca habían aprendido. Durante su cuarta visita, el habla de Marcus comenzó a arrastrarse ligeramente. James lo notó de inmediato. «Marcus papá, suenas raro». «A veces mi boca no funciona tan bien como antes», explicó Marcus simplemente. «Como Michael con la lectura». «Exactamente así». Desde su rincón, Michael levantó la vista por primera vez ese día, un destello de comprensión cruzando su joven rostro.
El martes siguiente trajo una lluvia inesperada, atrapándolos a todos dentro de la pequeña sala de estar de Sarah. Marcus se sentó a la mesa de la cocina, sus movimientos ahora notablemente más lentos y deliberados. El tumor avanzaba rápidamente, su habla se había vuelto más trabajosa y su mano izquierda temblaba casi constantemente. «Hoy traje algo especial», anunció Marcus, sacando una gran caja de materiales de arte de su bolso con la ayuda de Sarah. James corrió inmediatamente, pero Michael permaneció en el sofá, aferrado a su gastado elefante de peluche. Durante las últimas semanas, el niño había comenzado a lanzar miradas más largas a Marcus, su curiosidad claramente en guerra con su ansiedad. «Estos son lápices de artista profesional», explicó Marcus a James, sus palabras ligeramente arrastradas pero comprensibles. «Del tipo que usan los artistas de verdad». «¿Puedo probarlos?», preguntó James con entusiasmo. «Por supuesto, para eso los traje». Mientras James comenzaba a dibujar con entusiasmo, Marcus notó que Michael se había acercado sigilosamente, con sus ojos oscuros fijos en los lápices de colores con un anhelo inconfundible. «Michael», dijo Marcus suavemente, «¿te gustaría dibujar algo?». El niño negó con la cabeza rápidamente, pero no se retiró al sofá. «Sabes», continuó Marcus, su voz paciente a pesar del esfuerzo que requería hablar, «cuando tenía tu edad, me encantaba dibujar. Mis manos funcionaban mejor con imágenes que con palabras». El agarre de Michael sobre su elefante se aflojó ligeramente. «¿De verdad?». «De verdad. Las palabras eran difíciles para mí también. Pero las imágenes tenían sentido». Sarah observaba desde la puerta de la cocina, lista para intervenir si era necesario, pero algo en el tono de Marcus la mantuvo en silencio. «No sé dibujar bien», susurró Michael, dando otro paso más cerca. «Apuesto a que sí», dijo Marcus, deslizando una hoja de papel limpia sobre la mesa. «¿Quieres que lo intentemos juntos?». Por primera vez en 2 meses, Michael se acercó a Marcus voluntariamente. Se subió a la silla junto a él, su pequeño cuerpo irradiando energía nerviosa. «¿Qué deberíamos dibujar?», preguntó Marcus. «No sé», dijo Michael, tomando un lápiz verde con cuidadosa reverencia. «¿Qué tal un árbol? Todo el mundo puede dibujar un árbol». Mientras trabajaban uno al lado del otro, la mano temblorosa de Marcus guiaba la mano firme de Michael. El silencio era cómodo, roto solo por el suave rasguño de los lápices sobre el papel y la lluvia contra las ventanas. «Marcus», dijo Michael de repente, sin levantar la vista de su dibujo. «Sí, campeón. Mami nos dijo que nuestro papá murió antes de que naciéramos». El lápiz de Marcus dejó de moverse. Sarah se tensó en la puerta, pero Marcus la miró y negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «¿Eso es lo que ella te dijo?», confirmó Marcus con cuidado. «Pero estás aquí ahora», la voz de Michael era reflexiva, no acusatoria. «¿Regresaste del cielo?». Quien asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para navegar por este campo minado por sí mismo. «Michael», dijo Marcus lentamente, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. «A veces los adultos cometen errores muy graves. A veces lastiman tanto a las personas que aman que tienen que irse. Como un tiempo fuera, más o menos. Pero un tiempo fuera muy, muy largo». Michael continuó coloreando, procesando esta información con la lógica de un niño de 6 años. «¿Estabas en tiempo fuera porque lastimaste a mami?». «Sí», susurró Marcus. «Lastimé a tu mami muy, muy mal. Y lo he lamentado todos los días desde entonces». «Pero regresaste». «Regresé porque quería conocerlos a ti y a James. Porque aunque cometí errores terribles, nunca dejé de amarlos». Michael dejó su lápiz y miró directamente a Marcus por primera vez. «¿Nos amas aunque no te conocíamos?». La visión de Marcus se nubló con lágrimas que luchó por controlar. «Los amo a ambos más que a todas las estrellas en el cielo. Más de lo que nunca supe que era posible amar a alguien. Aunque no sé leer bien. Especialmente porque eres absolutamente perfecto tal como eres». Michael estudió el rostro de Marcus con la intensidad que solo los niños poseen. «¿Vas a tener que volver al cielo pronto?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Marcus miró a Sarah,
que tenía lágrimas corriendo por su rostro, y luego de vuelta a su hijo. Puede que tenga que hacerlo, admitió Marcus. Pero antes de irme, quiero que sepas algo muy importante. ¿Estás escuchando? Michael asintió solemnemente. Eres inteligente, amable y valiente. Vas a hacer cosas asombrosas en tu vida. Y aunque no pueda estar aquí para verlas todas, siempre estaré orgulloso de ti. Por un momento, se sentaron en completo silencio. Luego, para asombro de todos, Michael lentamente acercó su silla a la de Marcus. ¿Puedo darte un abrazo?, preguntó el niño en voz baja. El corazón de Marcus casi explotó de alegría y dolor. Me encantaría, más que nada. Cuando los pequeños brazos de Michael se envolvieron alrededor de su cuello, Marcus sintió que algo fundamental cambiaba dentro de su pecho. Por primera vez desde su diagnóstico, no estaba pensando en la muerte, ni en el tiempo perdido, ni en los remordimientos. Simplemente era un padre abrazando a su hijo, completo en ese momento perfecto. La finca de los Wellington en Greenwich se erigía como un monumento al dinero antiguo, sus columnas georgianas proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado. Marcus agarró el volante de su Bentley con ambas manos, con Sarah a su lado, observando cada uno de sus movimientos con precisión médica. En el asiento trasero, James y Michael apretaban sus rostros contra las ventanillas, asombrados. ¿Aquí es donde vivías?, preguntó James con asombro. Hace mucho tiempo, respondió Marcus, su habla más trabajosa que ayer. El tumor avanzaba agresivamente, había perdido la visión parcial de su ojo izquierdo esa misma mañana. Los padres de Marcus, Eleanor y Charles Wellington III, estaban de pie, rígidos, en los escalones de la entrada como estatuas de mármol. A los 73 y 75 años respectivamente, personificaban la aristocracia de Connecticut, dignos, controlados y completamente desprevenidos para la bomba que su hijo moribundo estaba a punto de lanzar. Madre, padre, dijo Marcus mientras se acercaban, apoyándose pesadamente en el brazo de Sarah. Me gustaría que conocieran a sus nietos. La fachada serena de Eleanor se resquebrajó de inmediato. Marcus, ¿de qué estás hablando? James y Michael, continuó, empujando suavemente a los niños hacia adelante. Tienen 6 años. Son míos. Charles estudió a los niños con la mirada aguda de un hombre acostumbrado a evaluar linajes. Los rasgos de los Wellington eran inconfundibles, la mandíbula fuerte, los inteligentes ojos marrones, la forma en que ambos niños se portaban con una confianza inconsciente. Esto es imposible, susurró Eleanor. Nunca mencionaste. Hay mucho que nunca mencioné, interrumpió Marcus, su voz cada vez más débil. Pero no tenemos tiempo para largas explicaciones. Me estoy muriendo, y estos niños necesitan una familia. La siguiente hora fue una delicada danza de conmoción, negación y aceptación gradual. Eleanor, a pesar de su desconcierto inicial, se sintió atraída por las preguntas precoces de James sobre los retratos familiares que cubrían las paredes. Charles, un pragmático de corazón, ya estaba calculando las implicaciones legales de las reclamaciones de paternidad póstuma. Las complejidades legales son asombrosas, admitió Charles en privado a Marcus y Sarah en su estudio. Sin paternidad establecida, sin tu nombre en los certificados de nacimiento. Por eso traje esto, dijo Marcus, presentando un grueso documento legal. Mi abogado ha estado trabajando sin descanso. Reconocimiento de paternidad a través de mi testamento, con verificación de ADN a seguir. Todo está arreglado. Sarah observaba todo esto con emociones encontradas. Por un lado, estaba agradecida por la seguridad financiera que estas personas podían proporcionar a sus hijos. Por otro, le molestaba la facilidad con la que la riqueza podía resolver problemas que la habían atormentado durante años. Los fideicomisos están estructurados para un crecimiento a largo plazo, explicó el abogado de Marcus, David Chen, al unirse a ellos. Gastos de educación cubiertos hasta la escuela de posgrado, la terapia de Michael totalmente financiada, asignaciones de vivienda que se ajustan con la inflación. Has pensado en todo, dijo Sarah en voz baja. Marcus se volvió hacia ella con ojos que contenían toda una vida de arrepentimiento. Estoy tratando. No puedo devolverle su infancia, pero puedo darle su futuro.
Mientras tanto, en el jardín, algo mágico estaba sucediendo. Eleanor había superado su conmoción inicial y les estaba mostrando a los niños su preciado jardín de rosas. James la acribillaba a preguntas sobre los nombres de las plantas y las temporadas de crecimiento, mientras que Michael, envalentonado por el avance de ayer con Marcus, hablaba directamente con su abuelo sobre el estanque de peces koi. «Tienen espíritu», observó Charles a Marcus a través de la ventana. «El niño con los problemas de lectura, Michael, me recuerda a ti a esa edad. La misma determinación escondida detrás de la incertidumbre». «Va a ser extraordinario», dijo Marcus, sus palabras arrastrándose más notablemente. «Ambos lo serán». Al anochecer, los documentos legales estaban firmados, atestiguados y notariados. Se recolectaron muestras de ADN para la verificación póstuma, un paso morboso pero necesario. Los niños heredarían no solo dinero, sino un legado, un apellido y unos abuelos que ya mostraban signos de un feroz amor protector. Mientras se preparaban para irse, Eleanor llevó a Sarah a un lado. «Sé que no hemos tenido ninguna relación», dijo la mujer mayor con cuidado. «Y sé que mi hijo te lastimó terriblemente. Pero esos niños, ahora son Wellington. Eso significa algo en esta familia». «¿Qué significa?», preguntó Sarah. «Significa que nunca les faltará nada, educación, oportunidades, apoyo, lo que sea que necesiten. Y significa que tú también eres familia, te guste o no». Durante el viaje de regreso a Brooklyn, James estaba lleno de charlas emocionadas sobre sus nuevos abuelos, mientras que Michael se sentaba en silencio, procesando los eventos del día. Marcus apenas podía mantener los ojos abiertos, el esfuerzo del día había agotado la poca energía que le quedaba. «Marcus, papá», dijo Michael suavemente mientras entraban al vecindario de Sarah. «Sí, campeón. ¿La abuela Eleanor y el abuelo Charles nos van a cuidar cuando te vayas al cielo?». La pregunta atravesó el corazón de Marcus. «Van a ayudar a cuidarlos. Pero mami siempre será su persona más importante». «Bien», dijo Michael con la finalidad de un niño de 6 años. «Me caen bien, pero a mami la quiero más». Cuando Sarah ayudó a Marcus a salir del auto, sus piernas casi se rindieron por completo. El tiempo se estaba agotando más rápido de lo que nadie había previsto. 2 semanas después de la visita a la finca Wellington, Marcus ya no podía caminar sin ayuda. La silla de ruedas que Sarah había accedido a regañadientes a alquilar estaba en su sala de estar como un invitado no deseado, sus barandillas cromadas capturando la luz de la tarde que se filtraba por sus pequeñas ventanas. «Chicos, Marcus está aquí», llamó Sarah suavemente, ayudándolo a pasar del auto a la silla de ruedas con eficiencia practicada. Su formación en radiología le había enseñado cuidados básicos del paciente, pero nada la había preparado para ver al padre de sus hijos desvanecerse ante sus ojos. James corrió a recibirlos, pero se detuvo en seco cuando vio la silla de ruedas. Su joven rostro pasó por la confusión, la preocupación y un desgarrador intento de normalidad. «Hola, Marcus papá», dijo con cuidado. «¿Por qué necesitas esa silla?». «Mis piernas ya no funcionan muy bien», logró decir Marcus, su habla ahora significativamente afectada. La simple oración requirió un esfuerzo tremendo, y Sarah pudo ver el agotamiento ya apoderándose de sus rasgos. Michael apareció en la puerta, con su elefante de peluche apretado contra su pecho. Desde su avance hacía 3 semanas, se había vuelto más afectuoso con Marcus, pero la silla de ruedas claramente lo asustaba. «¿Te va a lastimar?», susurró Michael, acercándose lentamente. «No, campeón. Me ayuda. Como las gafas ayudan a la gente a ver mejor». Sarah había establecido nuevos protocolos, visitas de 30 minutos como máximo, supervisión constante y finalización inmediata si Marcus mostraba signos de confusión o angustia. También había quitado todos los objetos frágiles del alcance después de que Marcus derribara una lámpara durante su última visita, su conciencia espacial cada vez más comprometida. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó James, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a la silla de ruedas. Marcus metió la mano en la bolsa que colgaba del reposabrazos de su silla, su movimiento lento y deliberado. «Traje, cámara de vídeo», dijo, cada palabra requiriendo un esfuerzo visible. «¿Cómo hacer películas?».
Los ojos de James se iluminaron de emoción. Algo así. ¿Quieres ayudarme a grabar mensajes especiales? Sarah colocó la cámara en su trípode mientras Marcus reunía sus pensamientos. Habían discutido este plan ayer, mensajes de vídeo finales para que cada niño los recibiera en hitos importantes de la vida, graduaciones, bodas, el nacimiento de sus propios hijos. Palabras desde más allá de la tumba para guiarlos en momentos que él nunca presenciaría. James primero, dijo Marcus, haciendo un gesto para que su hijo se sentara junto a la silla de ruedas. La sesión de grabación fue a la vez hermosa y desgarradora. Marcus, a pesar de su estado deteriorado, logró reunir una claridad notable para su hijo mayor. James, si estás viendo esto, probablemente te estés graduando de la secundaria, comenzó Marcus, sus palabras cuidadosamente pausadas. Quiero que sepas lo orgulloso que estoy. Siempre fuiste el valiente, el protector. Cuida de Michael, pero recuerda, no tienes que llevar el mundo entero sobre tus hombros. James se sentó perfectamente quieto, entendiendo la gravedad del momento, aunque no pudiera comprender completamente su permanencia. Recuerda que ser inteligente no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas. Y James, tu mami, es la persona más fuerte que he conocido. Escúchala. Cuando fue el turno de Michael, el niño se subió con cuidado al regazo de Marcus, ya sin miedo a la silla de ruedas. Michael, mi dulce niño, susurró Marcus a la cámara, su voz cada vez más débil. Si estás viendo esto, quizás estés luchando de nuevo con la lectura. Quiero que sepas, diferente no significa roto. Tu cerebro funciona de maneras hermosas. Michael se acurrucó más cerca, sintiendo algo profundo en el tono de su padre. Sientes las cosas profundamente. Eso es un don. El mundo necesita gente que vea con el corazón. Y Michael, esas palabras que son difíciles ahora, algún día encontrarás las que más importan. A mitad de la grabación de Michael, el habla de Marcus se volvió más trabajosa. Sarah notó que su ojo izquierdo comenzaba a desviarse, una señal de que el tumor estaba afectando sus centros de control motor. Quizás deberíamos parar, sugirió Sarah suavemente. No, insistió Marcus con una firmeza sorprendente. Necesito terminar. Pero mientras intentaba continuar, sus palabras se volvieron confusas, y luego se detuvieron por completo. Por un momento aterrador, miró fijamente a la cámara, la confusión nublando sus rasgos. Marcus, Sarah se acercó, su mano en su hombro. ¿Yo, dónde? Marcus miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. James se levantó de un salto, el miedo destellando en su joven rostro. ¿Qué le pasa a Marcus, papá? A veces su cerebro se confunde, explicó Sarah con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Como a veces las computadoras se congelan. En cuestión de minutos, la claridad de Marcus regresó, pero el episodio había sacudido a todos. Michael se había retirado a su rincón, mientras James rondaba protectoramente cerca. Estoy bien, les aseguró Marcus, aunque su voz era apenas un susurro. Solo, necesito descansar ahora. Mientras Sarah lo ayudaba a regresar al auto, Marcus le agarró la mano con una fuerza sorprendente. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó ella en voz baja. El doctor Harrison cree que quizás una semana. 2 como máximo. Sarah cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que nunca había imaginado tener que tomar. ¿Quieres decírselo? Todavía no. Deja que me recuerden hablando, no solo muriendo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Sarah reprodujo las grabaciones de vídeo. El deterioro de Marcus era visible incluso en el lapso de 30 minutos, su habla progresivamente más trabajosa, su coordinación fallando en tiempo real. Pero su amor por sus hijos ardía a través de cada palabra tropezada, cada respiración trabajosa. Estas grabaciones imperfectas y desgarradoras serían los últimos regalos que podría darles. La llamada llegó a las 3:47 de la madrugada de un jueves. Sarah se despertó sobresaltada por el zumbido insistente de su teléfono, sabiendo de inmediato lo que significaba. Había estado esperando esta llamada durante días, viendo a Marcus deteriorarse con cada visita, hasta ayer, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos por más de unos minutos.
Señorita Connor, soy el Dr. Harrison del Mount Sinai. Marcus Wellington me pidió que la llamara. Él. Es la hora. Sara cerró los ojos, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. ¿Cuánto tiempo? Horas. Quizás un día o dos como máximo. Ha estado preguntando por los niños. La habitación del hospital se sentía como un santuario de reverencia silenciosa cuando Sara llegó con James y Michael esa tarde. Marcus yacía apoyado en almohadas blancas, su cuerpo antes poderoso ahora frágil y disminuido. El hombre que había comandado salas de juntas y construido rascacielos apenas podía levantar la cabeza, pero sus ojos se iluminaron en el momento en que vio a sus hijos. «Ahí están mis chicos», susurró, su voz apenas audible por encima del suave pitido de los monitores. James se acercó primero a la cama, su rostro de 8 años serio con una comprensión más allá de su edad. «Hola, Marcus papá. ¿Estás muy enfermo?» «Muy enfermo», confirmó Marcus suavemente. «Pero, no me duele. Solo estoy descansado». Michael se quedó atrás al principio, abrumado por el ambiente estéril del hospital y el enredo de cables conectados a Marcus. Sara lo levantó con cuidado, acomodándolo en la silla junto a la cama, donde podía ver a su padre sin asustarse por el equipo médico. ¿Es aquí desde donde te vas a ir al cielo?, preguntó Michael con la honestidad directa que solo los niños poseen. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. «Quizás, campeón. Pero ahora mismo, estoy feliz de que estés aquí». Durante la siguiente hora, hablaron en frases simples y suaves. Marcus preguntó sobre la escuela, sobre sus juegos favoritos, sobre cualquier cosa que mantuviera a sus hijos hablando. Su habla era trabajosa y a menudo interrumpida por largas pausas, pero cada palabra era preciosa. «James», dijo Marcus lentamente. «Vas a ser un hermano mayor increíble. Cuida de Michael». «Está bien. Ya lo hago», respondió James solemnemente. «Le ayudo con la lectura». «Buen chico». «Y Michael», Marcus giró la cabeza ligeramente, su coordinación requiriendo un esfuerzo enorme. «Sigue dibujando. Sigue viendo el mundo con tus hermosos ojos». Sara había traído los materiales de arte, y ambos niños se acomodaron en posiciones cómodas alrededor de la cama, James a un lado, sosteniendo la mano derecha de Marcus, Michael coloreando cuidadosamente junto al brazo izquierdo de su padre. La escena era a la vez desgarradora y perfectamente natural, como si hubieran estado haciendo esto toda su vida. «Cuéntanos sobre cuando eras pequeño», pidió James, apretando los dedos de Marcus suavemente. La voz de Marcus se suavizó mientras compartía recuerdos fragmentados: trepar árboles en Central Park, construir fuertes con cojines de sofá, la forma en que su abuela hacía panqueques con formas de animales. Historias sencillas que pintaban imágenes de una infancia con la que ambos niños podían conectar. «¿Tú también tenías problemas para leer?», preguntó Michael, levantando la vista de su dibujo. «Sí». Las letras saltaban por la página, como si jugaran al escondite. «Pero mejoraste». «Me volví diferente. Encontré mi propio camino. Tú también lo harás». Eleanor y Charles Wellington llegaron al anochecer, trayendo consigo un aire de dolor digno. Los niños se habían sentido cómodos con sus abuelos en las visitas recientes, y su presencia pareció traerle paz a Marcus. «Chicos», dijo Eleanor suavemente, ¿les gustaría mostrarle al abuelo Charles sus dibujos mientras la abuela habla con su papi? Mientras los niños se movían hacia el área de la ventana con Charles, Eleanor se acercó a la cama, su exterior sereno finalmente se resquebrajó al mirar a su hijo moribundo. «Lo siento tanto, Marcus», susurró. «Deberíamos haber sabido de ellos antes. Deberíamos haber estado allí». «Están aquí ahora», respondió Marcus con un esfuerzo tremendo. «Eso es lo que importa. Cuídalos. Y a Sara, ella es extraordinaria. Lo haremos. Te lo prometo». A medida que avanzaba el día, los periodos de conciencia de Marcus se acortaron, pero cada vez que abría los ojos, su mirada buscaba a sus hijos. James se había autonombrado el sujetador de manos oficial, manteniendo un contacto suave incluso cuando Marcus dormitaba. Michael había creado una elaborada obra de arte con figuras de palitos etiquetadas como papá, mami,
James y Michael, de pie bajo un arco iris. Mira, dijo Michael suavemente durante uno de los momentos de alerta de Marcus. Es nuestra familia. Marcus estudió el dibujo con feroz concentración, memorizando cada trazo de crayón. Es perfecto, logró decir. Todos son perfectos. Esa noche, cuando terminaron las horas de visita, decir adiós se sintió diferente, más final. James pareció entender esto instintivamente. Marcus papá, dijo James, inclinándose cerca de la cama. Te quiero. Yo también te quiero, James. Mucho. Michael, envalentonado por el ejemplo de su hermano, se subió con cuidado a la cama para un último abrazo. Te quiero, Marcus papá. ¿Me vigilarás desde el cielo? Todos los días, prometió Marcus, con la voz quebrada. Todos los días. Sara se quedó hasta la medianoche, viendo a Marcus dormir inquieto. La subida y bajada de su pecho se estaba volviendo más trabajosa, y supo que el mañana podría no llegar para él. Cuando finalmente besó su frente para despedirse, él se movió ligeramente. Sara. Estoy aquí. Gracias, por dejarme amarlos. Gracias por volver, susurró ella entre lágrimas. A las 4:23 de la madrugada, Marcus Wellington murió pacíficamente mientras dormía, rodeado de flores de sus hijos y fotos que habían dibujado para él. Su último pensamiento consciente había sido de dos niños pequeños llamándolo Marcus papá y de la mujer que le había dado el mayor regalo de todos, una oportunidad de redención. Las hojas de otoño crujían bajo los pequeños pies mientras James y Michael caminaban de la mano por los sinuosos senderos del cementerio Woodlawn. A los 8 años, James había asumido el papel protector que Marcus había imaginado, mientras que Michael, ahora más seguro, llevaba un dibujo nuevo en su mano libre. Recuerden hablar claro, les recordó Sara suavemente, ajustando el cuello de la chaqueta de Michael. Las sesiones de terapia que Marcus había financiado estaban obrando milagros, la lectura de Michael había mejorado drásticamente y su confianza florecía con cada pequeña victoria. La lápida de Marcus era elegante en su simplicidad, Marcus Wellington. Amado padre. Todos los días. Los niños habían elegido esas últimas palabras ellos mismos, recordando su promesa de vigilarlos desde el cielo. Hola, Marcus papá, dijo James, sentándose con las piernas cruzadas en el césped con facilidad practicada. Michael aprendió a leer un libro entero él solo esta semana. Michael sonrió con orgullo, desplegando su última obra de arte. Dibujé nuestro nuevo apartamento. Tiene 3 habitaciones y mami tiene su propio baño ahora. Sara sonrió, viendo a sus hijos charlar con la tumba de su padre con la naturalidad de los niños que habían integrado la pérdida en su comprensión del amor. El fideicomiso Wellington ciertamente había cambiado sus vidas. Se habían mudado a un vecindario seguro en Park Slope. Michael recibía sesiones de terapia 2 veces por semana y ambos niños asistían a una excelente escuela privada donde sus necesidades únicas eran comprendidas y atendidas. Cuéntale sobre la visita de la abuela Eleanor, animó Sara. Nos llevó a ese restaurante elegante donde te ponen la servilleta en el regazo, informó James seriamente. Y dijo que vamos a pasar la Navidad en la casa grande de Connecticut. El abuelo Charles me está enseñando sobre peces, agregó Michael. Los de su estanque tienen nombres. Eleanor y Charles habían acogido a sus nietos inesperados con la feroz devoción de las personas a las que se les da una segunda oportunidad en la familia. Lo que había comenzado como un deber se había convertido en un amor genuino. Asistían a las obras de teatro escolares, recordaban los cumpleaños y proporcionaban el tipo de estabilidad generacional que Sara nunca había imaginado posible. Y mami también tiene algo que contarte, dijo James, con una travesura de 8 años bailando en sus ojos. Sara sintió que sus mejillas se sonrojaban. Eso es privado, James. Pero Marcus papá debería saber sobre David, intervino Michael. Hace sonreír a mami. David Chen, el ex abogado de Marcus, se había quedado en sus vidas, inicialmente para administrar los arreglos del fideicomiso. En algún punto entre reuniones legales y conferencias escolares, se había desarrollado una tierna amistad. Sara se había resistido a cualquier sentimiento romántico durante meses,
insegura de si seguir adelante significaba traicionar la memoria de Marcus. «Es muy agradable», dijo Sarah finalmente, dirigiéndose a la lápida. «Hace reír a los chicos, y él entiende nuestra historia. Creo que lo aprobarías». El viento susurró entre los robles sobre ellos, y Michael miró hacia arriba con esperanza. ¿Ese es Marcus papá diciendo que sí? Quizás, dijo Sarah suavemente. Mientras se preparaban para irse, James se puso de pie y colocó su pequeña mano sobre la lápida. Marcus papá, he estado pensando en lo que quiero ser cuando sea grande. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó Sarah. Un médico. Como los que intentaron ayudarte. Quizás pueda aprender a arreglar cerebros para que otros papás no tengan que irse al cielo tan pronto. A Sarah se le cortó la respiración. A los 8 años, James ya mostraba signos de la determinación de los Wellington, canalizando la pérdida en un propósito, el dolor en la curación. 15 años después, el Dr. James Wellington, con su bata blanca, se encontraba frente a un auditorio lleno de estudiantes de medicina en Johns Hopkins. La pantalla de su presentación mostraba imágenes de resonancias magnéticas que habrían sido terriblemente familiares para su familia. El glioblastoma multiforme sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos, explicó a la audiencia absorta. Pero los avances recientes en inmunoterapia y terapia génica dirigida ofrecen una esperanza sin precedentes. En la primera fila, Michael estaba sentado con un cuaderno, sus luchas infantiles con las palabras ahora transformadas en un don para la ilustración médica. Sus detallados dibujos ayudaban al equipo de investigación de su hermano a visualizar complejas vías neuronales de formas que las imágenes tradicionales no podían capturar. Mi investigación está dedicada a extender no solo la vida, sino el tiempo de calidad, continuó James, su voz cargando el peso de la experiencia personal. Porque a veces, unas pocas semanas pueden cambiarlo todo. Después de la conferencia, los hermanos caminaron juntos por el campus hacia el laboratorio de James. A los 23 años, James había avanzado rápidamente en su carrera de medicina con un enfoque singular, mientras que Michael había encontrado su vocación creando ilustraciones médicas que cerraban la brecha entre la complejidad científica y la comprensión humana. «Mamá llamó», dijo Michael, revisando su teléfono. «David le va a proponer matrimonio oficialmente el próximo mes». «Ya era hora», sonrió James. «Han estado juntos más tiempo del que Marcus y mamá estuvieron. ¿Crees que a Marcus papá le parecería bien?» James dejó de caminar, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Creo que Marcus papá querría que mamá fuera feliz. Y creo que estaría orgulloso de que todavía hablemos de él como si fuera parte de nuestras decisiones». Esa noche, condujeron a Brooklyn para reunirse con Sarah y David para cenar. El apartamento estaba lleno del caos cómodo de una familia ensamblada. La hija adolescente de David, Emma, de su primer matrimonio, se había convertido en la hermana que los chicos nunca supieron que querían. James consiguió otra beca de investigación, anunció Sarah con orgullo durante el postre. La Fundación Wellington está respaldando un estudio de 3 años, explicó James a David. La abuela Eleanor insistió en que financiaran específicamente la investigación de tumores cerebrales. Dijo que para eso son las fundaciones familiares, agregó Michael. Para cuidar de las personas como las familias deberían. Después de la cena, se reunieron alrededor del viejo álbum de fotos que Sarah finalmente había podido mirar sin llorar. Las páginas estaban llenas de fotos de Marcus durante su breve tiempo con los niños, en silla de ruedas pero sonriendo, leyendo cuentos con Michael, construyendo torres de bloques con James. ¿Saben qué es lo que más recuerdo?, dijo James suavemente, estudiando una foto de Marcus ayudándolo con un rompecabezas. Como escuchaba. Como si realmente escuchara, incluso cuando hablar era difícil para él. Me hacía sentir inteligente. A mí me hacía sentir que mis pensamientos importaban, incluso cuando no podía leer las palabras, agregó Michael. Sarah se secó las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Estaría tan orgulloso de ambos. De los hombres en los que se han convertido, de la forma en que se cuidan el uno al otro. Aprendimos de los mejores, dijo James, apretando la mano de su madre. Afuera, la nieve comenzó a caer suavemente contra las ventanas.
Mañana visitarían la tumba de Marcus de nuevo, como lo habían hecho todos los meses durante 15 años. Le contarían sobre el último avance en la investigación de James, sobre el nuevo encargo de Michael para ilustrar un libro infantil sobre diferencias de aprendizaje, sobre el compromiso de Sarah con un hombre que honraba la memoria de Marcus amando bien a su familia. Y en algún lugar, en el espacio entre la memoria y la esperanza, el legado de Marcus Wellington continuaba. No en edificios o cuentas bancarias, sino en dos jóvenes extraordinarios que habían aprendido que el amor podía trascender el tiempo, que la redención siempre era posible y que, a veces, el regalo más profundo que un padre podía dar a sus hijos era el coraje de vivir plenamente, incluso a la sombra de la pérdida. El niño que no sabía leer se había convertido en un artista cuyo trabajo ayudaba a sanar a otros. El hermano mayor protector había dedicado su vida a asegurar que ninguna familia perdiera a un padre como lo habían hecho ellos. Y la mujer que había sido destrozada por la traición había aprendido a amar de nuevo, rodeada por la familia que las últimas semanas de Marcus habían hecho posible. Al final, 6 semanas, efectivamente, lo habían cambiado todo.